Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las principales palabras y frases en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Puedes alterar la velocidad de reproducción de YouTube si prefieres el vídeo más lento. Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar el vocabulario básico para que puedas hablar de las relaciones personales y también para que puedas hablar de la familia. Entonces te voy a indicar el vocabulario primero en masculino y después en femenino. Si tú lo que quieres es indicar tu estado civil, indicarás en español tu estado civil con el verbo estar. Entonces, yo estoy. Utilizarás el masculino si tu género es masculino, si eres un hombre, y utilizarás el género femenino si eres una mujer. Entonces dirás, estoy soltero, soltera, estoy casado, casada, estoy separado, separada, estoy divorciado, divorciada. Pero presta atención porque en el caso de una persona que se ha quedado viuda, dirá soy viudo, viuda, ¿vale? Pero los demás estados civiles en español son con el verbo estar. Y ahora vamos a hablar de las relaciones personales en español. Te voy a indicar el sustantivo en masculino y luego en femenino. Tenemos el novio, la novia, que es una relación sentimental, pero que no es una relación muy formal. Es una relación romántica, pero no es una unión estable. Sin embargo, si la pareja está casada, ahí sí vas a decir el marido en masculino o el esposo, que son sinónimos, y la mujer o la esposa, que también son sinónimos. También puedes decir la pareja, y la pareja es un sustantivo que en español es femenino, pero se refiere tanto a un hombre como a una mujer. La pareja es una persona con quien mantienes una relación formal y estable, pero no necesariamente es un matrimonio, es decir, es una relación seria, pero no es una relación que ha pasado por el mundo burocrático de ir a firmar un papel, ¿vale? Entonces la pareja puede ser en ese sentido una pareja muy seria, pero no oficial para el Estado y la Iglesia, ¿vale? A eso me refiero. Luego vamos a hablar más acerca de la familia, porque tenemos en masculino el padre y en femenino la madre. Masculino el hijo, femenino la hija. Y seguimos con el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela, el nieto, la nieta, el tío, la tía, el sobrino, la sobrina, el primo, la prima. Y este es el vocabulario más básico en español para que puedas indicar tu estado civil y también las personas con las que te relacionas en tu vida personal y familiar. Espero que te haya gustado este vídeo de español para extranjeros. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.